hay gente que de la RC5 que de la noche a la mañana son gente, de una otra manera se puede decir millonaria. Podemos incluso entender de personas que no podemos decir los nombres, de personas que incluso tenían un carro sanduchero en cierta parte del Ecuador y hoy tienen edificios gigantescos, que obviamente quien sabe el contexto sabe a quién me refiero. Gente, el equipo de fútbol más popular del Ecuador también ha sido alcanzado por esta estructura que también lo involucra. No solamente él está procesado, sino el hermano como presidente de este equipo de fútbol. Y es penoso revisar que han existido artimañas para justamente justificar dineros. Digamos que la taquilla de cierto evento con este equipo fue exitosa y que reportaron venta total, pero en las cámaras sale el estadio en la cuarta parte de sus asistentes. Entonces, en ese momento tú dices, algo no anda bien. Sinceramente da pena, porque muchos se compran el relato de cambios ciudadanos y todo lo demás, pero es sumamente penoso conocer de que solamente sirven para enriquecer su bolsillo y perjudicar a quienes se oponen a sus pensamientos. Eres amigo y colaborador de Aquiles Álvarez. Un día rompe relaciones tanto personales como laborales. Pero no solo rompe relaciones. Es aquí cuando empieza la verdadera persecución política sistematizada. Imagínate que un sábado sales a comprar el pan. Del un lado de la calle está un control del ATM. Del otro lado también hay un control del ATM. Ambos controles tienen la orden expresa de detener tu vehículo por cualquier motivo. Y ahora imagínate que este y otros hechos suceden todos los fines de semana. Mientras tanto, el señor Álvarez, con todo lo que le está sucediendo, con todos los datos que hay en Fiscalía, dice que es persecución política. Deja que nuestro invitado te lo cuente. Esto es Verdades y Mentiras. Yo soy Manuela Proaño. Y en este mano a mano tenemos a Pedro Mendoza. Bienvenido, Pedro. Gracias, Manuela, por la invitación. Abogado Pedro Mendoza, abogado especialista en educación, ex coordinador provincial de seguridad, Guayas, ex asesor de operaciones del Consejo de la Judicatura. Tengo una pregunta muy importante antes. Sí. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Yo ya empecé haciéndolo, así que Manuela, gracias nuevamente. Perfecto. Adelante. Pues muchísimas gracias, Pedro. Yo lo que quiero es empezar con el meollo del asunto. Tenemos Fiscalía que habla de una red estructurada con un perjuicio de $61.5 millones contra el Estado. Tú eres el único que ha puesto estos números sobre la mesa de una manera, digamos, son números imposibles. Y tú eres el único que ha puesto estos números sobre la mesa. Ahora, lo que yo quiero saber específicamente es si RC5, estamos viendo a RC5 como un partido o verdaderamente estamos frente a un GDO. Para las personas que no sepan, un GDO nos referimos a un grupo delincuencial organizado. Miren, a todos los conciudadanos, también Manuela, para que lo podamos entender un poco, el baño de verdad sobre todo lo que rodea no solamente a una persona, sino a toda una estructura política, es necesario para que ustedes puedan valorar y determinar si realmente nos encontramos ante un grupo, ya sea de delincuencia organizada, un grupo político sin fines de lucro o alguien que realmente tiene algún interés eficaz en lo que refiere la política del Ecuador. En nuestro país, justamente, nosotros hemos escuchado víctimas, revíctimas y gente que no puede ni siquiera abrir un criterio por miedo a ser perseguido. Justamente iniciábamos esta entrevista con una historia que parece bastante, se puede decir, fantasiosa, pero sucede y justamente no solamente eso, sino cuando tú utilizas de manera sistemática tu organización o gente que trabaja en ciertos lugares para perjudicar y retribuir alguna situación económica, de manera muy subjetiva se puede colegir que estamos hablando de un grupo de delincuencia organizada, que eso definitivamente lo tiene que dirimir los jueces y el ámbito judicial del país, eso es cierto. Pero la realidad, justamente para los conciudadanos, es que no solamente quien está en este momento expresando lo sucedido, sino muchas personas hemos sido perseguidas realmente
políticamente y necesariamente después de servir, dicen un adagio, cierta frase, que el diablo paga mal a quien mejor le sirve. Justamente no solamente hablemos de que salíamos con la familia a buscar cosas para la casa, sino que justamente también camionetas, exageradamente 20 camionetas, un operativo que justamente no se lo deseo a nadie, salían a clausurar varias veces mi vivienda que se encontraba en remodelación. Entonces poner sellos, empapelar como que fuera esto una pared de grafitis de sellos de clausura, paralización de obra, sin ningún motivo alguno. Además de eso, bueno, yo tengo una oficina, quienes me conocen lo saben, y escondernos, porque la palabra es escondernos, porque tenían la misión de desalojar esa oficina por criterios municipales totalmente desbordados. Y bueno, eso ahí en el ámbito personal, Manuela, pero ya en el ámbito de lo que es el contexto de delincuencia organizada, la ciudadanía conozca que estamos tratando varias tipologías de presuntos delitos, y digo presuntos porque no hay una sentencia firme. ¿Qué es lo que sucede? En el primer caso, AAA, ¿qué es lo que se trató? Tráfico de combustibles. Definitivamente, y eso ahí hay que hacer énfasis, estos datos son datos del Ministerio de Hidrocarburos, de la superintendencia que controla el ámbito administrativo, las anomalías técnicas, o sea, hay que hablar de la forma técnica. Tú no puedes tener una botella de agua de 500 ml y meterle 5 galones de agua. Es decir, yo reporto que yo solo tengo una botella de 500 ml y de repente le digo, no, ¿sabes qué? Véndeme 500 galones. Pero ¿cómo vas a hacer si solo tienes una botella de 500 ml? Eso es lo que en la parte técnica sucedía. Había un reporte técnico porque para tener un permiso de funcionamiento necesitas necesariamente que la autoridad revise tu capacidad de almacenamiento y obviamente lo ilógico y que hay un match tributario no da sentido con almacenar una cierta cantidad versus a comprar excesivamente más. Entonces, la pregunta ahí, y justamente es por las campañas políticas. ¿Ese dinero sirvió para financiar campañas políticas? ¿Es un dinero que viene realmente de un buen lugar, de un giro legal? Esa es la pregunta que la ciudadanía tiene que saber. Ahora, el caso Goliada, que básicamente habla del tema de antilavado de activos. La ciudadanía sepa, existe una fiscalía de antilavado de activos que se encarga no solamente de estudiar, sino de una otra forma revisar movimientos bancarios, destinatarios, providencia. O sea, no es solamente decir, ¿sabes qué? El señor me cae mal y no, eso no existe. La realidad es que existe un cierto rubro económico no justificado, Manuela, que justamente la Fiscalía se ha percatado y lo ha llevado a juicio. Que lastimosamente, y digo lastimosamente, esto ha perjudicado no solamente una ciudad, sino a todo el país. ¿Por qué? Porque tenemos entendido que la RC5 tiene políticos en todo el país, bien electos, mal electos, eso yo no lo encargo, no me encargo de poner y juzgarlo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ciudadanos sepan que estos rubros sí financian campañas, sí financian sueldos de ejecutivos de partidos y también, obviamente, sirve para fines que no lo podemos de una otra manera dilucidar acá, sino la justicia se encargará en su momento. Y que así sea. Y bueno, entre los casos que tú has mencionado, hay muchos casos que todavía siguen abiertos, donde se han encontrado estas irregularidades de las que estás hablando. Ahora, para entrar un poco más en contexto, Pedro, ¿cómo definirías tú la RC5 y qué es la diferencia de otros partidos ya existentes de izquierda? Bueno, la finalidad como tal, porque si nos podemos dar cuenta, hay gente que de la RC5 que de la noche a la mañana son gente, de una otra manera se puede decir millonaria. Podemos incluso entender de personas que no podemos decir los nombres, de personas que incluso tenían un carro sanduchero en cierta parte del Ecuador y hoy tienen edificios gigantescos, Claro. que obviamente quien sabe el contexto sabe a quién me refiero. ¿Cómo te lo explicas eso? No tiene sentido. Y justamente esta gente, y aquí hay que hacer énfasis, ¿no? Gente que incluso está tras bastidores.
¿Cómo nosotros no poder definir de que justamente para tener la venia de ser candidato, viajas al otro continente y tienes que tener, bueno, viajar al otro continente, creo que el común del ciudadano es complicado. Ujú. Pero justamente en esta investigación, en el contexto, Manuela, yo quiero que lo entiendas. Entender y un poco relacionar es solamente por caída libre. Imagínate abogados de libre ejercicio que han querido ser candidatos, que justamente en el ejemplo lo podrán entender, que hoy están relacionados con gente que está incluso extraditada, que está siendo juzgada por Estados Unidos, como lo es Fito. Ujú. Así O es. sea, imagínate tú el abogado de Fito hoy que pretendía ser candidato, justamente se habla incluso de su extremada riqueza como abogado. Bueno, yo quisiera tener el éxito de él, justamente, bueno, ya se van tomando las acciones y yo estoy seguro que Fiscalía tendrá una investigación plena que en el nivel judicial será sentenciada. Y esperemos que así sea. ¿Sí? Ahora, tú has mencionado antes que la RC5 nace de una ruptura. ¿Cuál fue el momento exacto en que marca el nacimiento de este movimiento? Mira, ahí hay que hacer si voy a decir, retórica del por qué nace RC5. Ujú. Obviamente RC5 sale de una explosión en el partido Alianza País, Así que es. Alianza País ya estaba cuestionado. Todos sabemos que a la interna tenían nombres y perfiles que ya venían dialogando con gente que venía moviendo situaciones delictivas. Y Sí. perdón que te interrumpa en este momento, pero a mí también la pregunta que se me viene es si es que este movimiento, si RC5 heredó estas estructuras económicas y protegió estas estructuras económicas del correísmo. Por eso es que hablamos de Alianza País. A ver, Alianza País, de una otra manera, si nos ponemos a recordar, hay una alianza con el expresidente ya fallecido Hugo Chávez, Ujú. que justamente él tiene, y obviamente no solamente los Estados Unidos, sino algunos países han repudiado su vinculación con el Tren de Aragua. Ujú. Entonces, en ese sentido, ya viene desde ese año, desde esa época de Alianza País, vienen ya los vínculos, incluso todos abiertamente sabemos que la FARC, que es las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ujú. negociaron convertirse en un EP en Colombia. Ya. Ellos reconocen que movían dinero ilícito. Y justamente hoy sabemos que Petro, que es el presidente actual de Colombia, que fue de una otra manera el quien comandó la FARC, es amigo del líder de hoy en día de RC, que en su momento fue de Alianza País. Entonces, los vínculos, los perfiles ya vienen, incluso ahí, por ahí, se me ocurre, lo de Angostura. ¿Por qué cuestionar que si nosotros queremos extirpar desde la raíz el narcotráfico, por qué de otra manera no aceptar que Colombia nos ayude viendo que hay campamentos de droga en Ujú. nuestro país? Ujú. Entonces, si te das cuenta que desde ese momento tú dices, Alianza País ya viene no de ahora, sino casi 30 años Así es. financiado por dineros que probablemente, y siempre voy a hablar de probabilidades porque no lo puedo hacer énfasis porque no soy una autoridad judicial para hacerlo, que probablemente no vienen de un buen lugar. Entonces, estos perfiles, como tú bien lo preguntas, ya vienen heredados de Alianza Ujú. País. Y el nacimiento de Fuerza Ecuador, inclusive, mire, el nacimiento de RC5 nace de Fuerza Ecuador, Ok. el dueño del partido, porque así era el dueño del partido, era este señor apellido Espinel, que Ujú. está sentenciado por corrupción. Entonces, tú le compras un partido político a alguien que está sentenciado por corrupción. Si tú hablas de transparencia, de eficacia, de cosas que llaman a recapacitar la armonía y la paz, no guarda coherencia, no hay congruencia en ese Y sentido. en eso, la siguiente pregunta vendría a ser, o lo que se me ocurre es si es que RC5 prioriza lealtad, perdón, prioriza transparencia o lealtades No, con sus colaboradores. la lealtad es con el dinero, definitivamente con el dinero, porque hemos visto cuadros inclusive que se han entregado de una otra manera
a bailar la música que en el momento les toca. Entonces, estamos claros que los perfiles de RC5, en muchos de los casos, quizás, no sé, quizás, que yo no creo, existan casos, creo que los dedos me sobran para contarlos, que no sean así. Sin embargo, las lealtades no son ni a partidos, ni a ciudadanos, ni a patria, ni patria tierra sagrada, nada de eso, no. Mm, Es al dinero y lo hemos visto, ¿no? Entonces, continuando un poco el nacimiento de RC5, le compran a Fuerza Ecuador ujú. de una persona sentenciada, porque el señor fue sentenciado, y justamente comienza un poco nuevamente a final. Ahora, la pregunta es, ¿cómo si no tienes ni un solo centavo partido por la mitad, si no tienes estructura política, cómo te levantas de una forma, se puede decir, fuerte y vuelves nuevamente a dar camisetas, a recorrer? Todo eso necesita plata. En lo político, hasta una asesoría de imagen cuesta dinero. Así es. Y ahora la pregunta es, ¿de dónde viene esa plata? Justamente hay un rubro que el CNE te da que no abiertamente y por lógica no justifica todo lo que RC5 significa hoy en día. Así es. Y bueno, refiriéndonos un poco más, vamos hacia los números, como tú dices, ¿no es cierto? La lealtad está al dinero. Vamos a un caso en específico. Antes había revelado que Copedesa vendió más de 2 millones de galones de diésel a Fuel Corp sin autorización. ¿Cómo es posible que una empresa del alcalde de Guayaquil relacionada con la RC5 haga esto sin que nadie del partido se entere, básicamente, o sin que nadie diga nada? Mira, eso ahí abiertamente lo digo con seguridad. Todos sabían de aquello. Justamente como no era necesario investigar, y no solamente en este caso, ¿no? Vamos Ujú, a hacer una correlación con un caso diferente, que de una alcaldesa de otro lado, muy parecido, de dónde sacaba dinero para hacer su campaña. Y luego la gente sabe verdaderamente que es por el tema de OnlyFans, ujú, la relación con una persona que ya no existe. ujú. En todo caso, en este caso de lavado de activos por el tema de tráfico de combustibles, obviamente, si tú eres líder de un partido y te traen $1 millón en efectivo, discúlpame, creo que todos somos coherentes y deberíamos defender la transparencia y legalidad, porque hago énfasis a que siempre se dice los corruptos fueron ellos, pero nosotros no podemos delimitar qué es corrupción y qué no es corrupción. Oye, hay otro ejemplo que es una barbarie, que es real, Ujú, lo voy a decir muy, muy, muy abiertamente, pero teniendo mis cuidados, porque en su momento el fiscalía tendrá que investigar. Digamos que existe una ONG. ujú, Esta ONG, un líder, un presidente X, manda un delegado a esta ONG porque tiene afinidad con esta ONG para que sea representante de él dentro de esta ONG. Y resulta ser que este representante tiene una empresa que da servicios a Petrocomercial o Petroecuador. ¿Ya? Y justamente este señor, que no voy a decir el nombre justamente, en esta ONG comienza a entrar dinero en efectivo y le pide que paguen en transferencias a esta ONG ujú, servicios a su propia empresa. Está súper claro qué es lo que sucede. ujú. Justamente esto fue parte de una investigación del fallecido Fernando Villavicencio, que justamente es lo mismo que te digo acá. Una ONG, una organización no gubernamental sin fines de lucro, que se politizó por la afinidad del anterior presidente y hoy obviamente abiertamente, a pesar de las denuncias, nunca se hizo nada. Ojo con algo, esta persona que era dueña de esta empresa está sentenciada por arroz verde también. Ok. Entonces, en ese sentido, si nosotros nos ponemos nuevamente a la parte inicial, ¿es un grupo de delincuencia organizada? ¿Sí o no? Eso ya es criterio del ciudadano, ¿no? Nosotros podemos tener un criterio, pero que justamente porque conocemos el derecho, Ujú. somos abogados, no vamos a caer en ningún tipo de inobservancia legal. Y hay lo que dice el dicho, ¿no? Los números no mienten. Pero si es que lo vemos desde otro punto, digamos, poniéndonos en un punto neutro, justamente la pregunta, ¿estamos frente a un GDO o son solo errores administrativos dentro de, como el ejemplo que acabas de dar o como el ejemplo del caso AAA? Mira,
y volviendo nuevamente al inicio, si tú usas tus recursos, usas un recurso del Estado para hacer daño, para Ujú. enriquecerte, el contexto es claro. Y obviamente ya el ciudadano a pie tendrá que definir si son o no son, porque hay que ser y parecer. Tampoco pueden gritar a los vientos, decir somos perseguidos, pero no nos olvidemos 10 años fuertes que tuvo el país, no nos olvidemos de lo que sigue sucediendo, no nos olvidemos de que en el esquema de una estructura como tal, de delincuencia organizada, Ujú. todo lo que es a beneficio de esta estructura, para cometiendo delitos, nos dan el criterio definitivo. Entonces, si yo cojo, muevo, hago para meterme dinero al bolsillo, perjudico al Estado, obviamente puedo ser catalogado de esa forma. Ujú. Y refiriéndonos un poco más hacia hacia el caso que estábamos hablando, Triple A, habría una cabeza visible siendo Aquiles y una red de empresas fantasmas para desviar perdón, blanquear el desvío. Bueno, ya la misma fiscalía lo ha dicho. En el primer caso hay más de 20 procesados Ujú. con estas personas jurídicas que lo han creado. Y en el otro caso aún no sale todo a la luz, pero hay un montón y cantidad de empresas jóvenes y antiguas para hacer. Y ojo con algo, Manuela, mira, cuando tú hablas de una estructura, Ujú. tú también piensas en esta estructura, ¿por qué tantos años de impunidad? Entonces, hay que analizar qué pasó, por qué nadie vio. A ver, todos vieron, definitivamente, pero como era un momento político y la estructura también abarcaba cortes, recordemos Metástasis y Purga, Así es. entonces también hay que ver qué partidos tradicionales apoyaban por debajo de la mesa, que abiertamente en la televisión decían, no voy a contestar una falacia con otra. Recordamos un líder político diciendo eso, pero por debajo de la mesa se daban la mano. Y es así como los tiempos juegan en estos juicios, Sí, sí. cómo cada parte va jugando con los tiempos para hacerlo jugar a su favor. Mire, estas cortes estaban entregadas a la estructura, estaban entregadas, y eso es conocimiento pleno de todos aquellos cercanos a la persona que hoy está procesada. Y no solamente la persona está procesada, sino también los que están sentenciados, los que están en México. O sea, discúlpame, si en algún momento este mismo personaje me decía, tengo todo materializado, te vas a ir preso. Ujú. Dale, yo le pedí varias veces, denúnciame. Porque justamente quien nada Que debe, nada debe, nada nada teme. teme. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y repito, en el contexto que estamos conversando para no caer en el olvido, yo fui también un testigo y vi, y todos vimos también en Metástasis, quiénes estuvieron atrás, qué figuras estuvieron atrás, Mm. figuras relevantes, ex asambleístas, gente que de una otra manera decía, esos son intocables. Ujú. Ahora, en el toque de queda, estoy seguro que va a haber sorpresas, estimada Manuela. Esperemos que, bueno, que la fiscalía haga su Lo trabajo, está ¿no? haciendo muy bien. Y en cuanto a fiscalía, vemos que Ruth Amoroso, ¿cierto? La fiscal ha dicho que Aquiles es el nudo central en una estructura, que si vemos esta estructura, estamos hablando de una estructura GDO, ¿coincides con esto? Creo que la fiscalía lo está determinando, le está dando el baño de verdad al país. Ujú. Y mira que no solamente, esto es increíble, porque no solamente han alcanzado las instituciones que hemos mencionado, sino imagínate el equipo de fútbol más popular del Ecuador también ha sido alcanzado por esta estructura que también lo involucra. No solamente él está procesado, sino el hermano como presidente Ujú. de este equipo de fútbol. Y es penoso revisar que han existido artimañas para justamente justificar dineros. Digamos que la taquilla de cierto evento con este equipo fue exitosa Ujú. y que reportaron venta total, pero en las cámaras sale el estadio en la cuarta parte de sus asistentes. Entonces, en ese momento tú dices, algo no anda bien. Y ojo con algo, no solamente ellos, viene una escalera con algunos personajes que estoy seguro que tendrán que responder. Cosas que no cuadran. Ahora, si es que lo vemos de esa manera,
¿Podemos decir que estos desvíos millonarios fueron para financiar a la RC5 o como beneficio personal? No solamente para financiar un partido político, sino financiar marchas que desestabilizan al gobierno. Inteligencia tiene informes reservados que datan de que dineros en efectivo se pagaban a manifestantes. Ujú, ¿Cómo puedes tú creer? ¿Y de dónde sale esa plata? ujú. ¿De dónde tú consigues? Porque una marcha, un paro nacional, le cuesta al país millones de dólares, pero le cuesta pues a quienes los intereses están permanentes también varios millones de dólares. Entonces, Manuela, dime ¿tú has escuchado alguna vez a una empresa seria donando sándwiches, donando habitación, donando agua? No, esto es sistematizado. Ujú. Y ahí viene y aterrizamos en lo que queremos saber, que la ciudadanía juzgue si realmente nos encontramos contra un sistema sistematizado delincuencial que viene funcionando no de ahora, sino de hace más de 30 años. Sinceramente da pena porque muchos se compran el relato de cambios ciudadanos y todo lo demás, pero es sumamente penoso conocer de que solamente sirven para enriquecer su bolsillo y perjudicar a quienes se oponen a sus pensamientos. Así es. Y lo que me viene a la mente con lo que dices, esto llega como mucho más profundo, con la idea de utilizar estas estructuras para implantar ideologías de izquierda, como es que se me viene a la mente porque pronto tendremos una entrevista sobre esto, em, sobre la ideología, cómo se ha ido la ideología cubana de izquierda implantando en toda Latinoamérica para generar un esquema, un supuesto esquema a nivel ya casi global, ¿no? Sí, mira, nosotros somos, no es casualidad, un poco expertos, y digo expertos porque no me gusta ser egocentrista, en temas educativos. Definitivamente en el Ministerio de Educación en la actualidad están tratando de un poco sacar todo Ujú, eso podrido que existe. ujú, Había un esquema de idiotización al estudiante que en el sistema fiscal estaba cursando sus años. ¿Por qué? Porque cambiaron todo lo que refiere el tema social, trataron de dar un enfoque de izquierdas. Hay que ser, cada uno está en la libertad de elegir sus tendencias, pero inclusive, mira Manuela, hace poco, que gracias a Dios se pudo corregir por la ministra que hace un excelente trabajo, un protocolo de ideología de género donde prácticamente a un niño de 5 años se le decía que podía ser hombre o mujer siendo hombre o mujer. Biológicamente hombre, le decían al niño, oye, si quieres ser mujer, adelante, sé mujer. tú puedes elegir. Entonces, esas tendencias, que obviamente no las critico abiertamente porque respeto, pero tampoco pueden ser implantadas a la fuerza. Los católicos o los cristianos no están en los colegios adoctrinando a sus estudiantes. El que quiere elegir abiertamente va y lo elige. Ujú. Entonces, es de conocimiento pleno que todo el material creado durante todo, créame que en esos 10 años, créame que para la educación fue una tortura de 10 años permanentes que no se olvidan, que siguen repercutiendo, Ujú. pero que hoy en día tenemos esperanza pueda cambiar. Ok, y ahora un poco para profundizar, yo quiero saber por qué la RC5 decide cambiar su logo en el momento que sale esto del caso AAA. Bueno, justamente porque la fiscalía había usado, tengo entendido, los colores Ujú, de RC5 para relacionar. O sea, que tratan de desmarcarse un poco de muchas cosas ujú, y eso es desleal, ¿no? Obviamente, si la fiscalía hace un contexto de una situación, es porque justamente existe relación. O sea, perdónenme, la última presidencial vaya a preguntar quién fue el jefe de campaña de ella. Fue Fernando Cornejo. ¿Y quién es Fernando Cornejo? Y que tenía 5 cargos en el municipio. Y hay muchas historias que podría contarle de Fernando Cornejo, pero no es el motivo de la entrevista. Quizás en otro capítulo será, pero ojo con algo. Entonces, ¿por qué lo ponen a él siendo la mano derecha
de este caso del alcalde, Ujú. porque justamente por ahí pasan los financiamientos de quién sabe de dónde vienen los dineros. Ahí se la dejo, como dice un gran amigo. Muy bien. Ahora, si es que vemos un poco más adelante, 2027. ¿Qué pasará si RC5 vuelve al poder? ¿Qué pasa con Petroecuador, con los subsidios? ¿Qué pasa con este esquema? Vemos que se puede eternizar este esquema de cómo funciona como GDO a nivel nacional y hablando. Bueno, sería muy nefasto para el país retroceder ante toda esta lucha anticorrupción que se está llevando. Aunque ustedes no lo crean, al nivel judicial, haber roto ese esquema sistematizado de corrupción fue importantísimo. Que hay que trabajarlo, que hay que seguir puliéndolo, es súper importante. Pero justamente hay que tener en cuenta que volver a eso será nuevamente volver al miedo de costumbre que tenía la ciudadanía. Ujú. Porque hay que recordar en los tiempos, justamente en nuestro país, si bien es cierto, no es que la gente no salía a marchar porque no quería o no tenía voluntad, tenía súper miedo, tenía miedo porque, ¿qué pasaba? Preso. Ajá. Gente como el mismo Fernando Villavicencio, que lo hemos dicho algunas veces, Ujú. Cristian Zurita, les rompieron la inmunidad parlamentaria. Y hoy se quejan porque que al jefe de bloque le van a quitar la inmunidad. Pero si ellos hicieron eso. Entonces, sería bastante nefasto volver hoy en día que se están dando pasos muy seguros en lo que refiere erradicar la delincuencia, que tenemos un gran aliado, estoy Ujú. seguro de eso, que nos está ayudando con inteligencia no solamente física, sino también inteligencia tecnológica, Ujú. que nos permite ubicar en dónde se encuentran el núcleo de estos GDOs, de esta gente que no hace política por una verdadera intención, Listo. sino que hace una política netamente por dinero. Sí, y que daría mucha pena, de verdad. Yo creo que como ecuatorianos tenemos esa responsabilidad de enterarnos, de estar al tanto. Por eso mismo hacemos este tipo de Sí. entrevistas, para tener todos los datos, para saber qué es verdad, qué es mentira y poder decidir verdaderamente qué es lo que queremos para nuestro Y país, esto es nuestro futuro. la punta del iceberg, porque nosotros hablamos mucho de Guayaquil, pero no sabemos qué está pasando en otras provincias. Vaya a ver Manta cómo está. Ujú. Vaya a ver varias ciudades de Manabí cómo se encuentran. El mismo Pichincha, hay que revisar qué es lo que está sucediendo. Imagínense el tema de la ley de los gobiernos autónomos descentralizados, que obviamente se trata de que el 70% de los ingresos vaya realmente a lo que debe de ser, a obras. No vaya a contratar a un artista por un precio totalmente exuberante y quién sabe qué pasó. ¿Para Ujú. qué? Para vender, como dice circo, para venderle circo a la ciudadanía, ¿no? Pan y circo, decían en algún momento político en nuestro país. Y bueno, refiriéndonos otra vez, quiero, porque el contexto de la conversación, ¿no es cierto? Hablemos de una responsabilidad colectiva. O sea, lo que quiero saber es si es que un partido puede decir, no, es solo un alcalde, no, es solo un ministro, o no, es solo un asambleísta. Cuando ese partido puso a esa persona en el cargo y después nunca lo cuestionan. Pero es que, miren, justamente en los partidos, por el Consejo Nacional Electoral, deben y existen comisiones permanentes disciplinarias que estudian un poco estas causas. Pero justamente porque debería existir, o sí existe, Ujú. pero no lo entendemos, una responsabilidad solidaria. ¿En qué sentido? ¿Qué hace a quien yo apoyé para una dignidad? Si está haciendo bien su trabajo. Y mira, el otro día también veíamos que un asambleísta agredía a un militar. Ujú. O sea, siempre se puede debatir con altura, pero justamente son cosas que no deben existir, no deben suceder. Y Entiendo. justamente son cosas identificadas con nombre y apellido, Ujú. identificadas con colores políticos. Y justamente ahí viene la revictimización. Claro, existen cosas que incluso ya están sentenciadas, que han sido llevadas de una manera ordenada y sin ningún tipo de intromisión. Ujú. Entonces, en lo que refiere un partido político, debe y tiene que responder
por los actos que hoy en día, y no solamente salir a decir, somos perseguidos políticos, no lo son. Sí persiguen en su momento, y quienes habla, como lo contábamos al inicio, lo hemos sido. A pesar de incluso estar en la vereda de ellos. O sea, ¿por qué? Porque, y ojo con algo, esto aquí lo quiero dejar bien claro, para chismosas o chismosos, dejemos, y esto aquí sin afectar a la cocina, porque son los cocineros que siempre mientras cocinan cuentan chismes, ¿no? Pero justamente eso es lo que había en ese entonces, ¿no? El chismerío, la comidilla, él hizo esto, no, está bien. Y ahí viene lo que te digo, la persecución. Eso es persecución. El que tu hijo escuche que una dignidad te llama a tu teléfono y te trata como que fuera la dignidad de un patán de la calle. Eso es inaudito. Y ahí sí, perdónenme porque son palabras que no puedo repetir por respeto a todos, Claro. que fueron palabras que no voy a olvidar. Y que una dignidad, en vez de buscar diálogo, de un baño de verdad, solamente por chismeríos y cosas que no son probadas, toma decisiones absurdas y deplorables. De hecho, esa responsabilidad colectiva no le corresponde solo a un partido político o a los partidos políticos o a los políticos en general, nos corresponde a todos como ecuatorianos, como ciudadanos del mundo. Ahora, ¿cuál sería tu mensaje, tu último mensaje para los simpatizantes de la RC5 que siguen pensando que esto es un partido, que esto es una persecución política? ¿Qué les dirías con números en la mano? Bueno, con números en la mano, que ustedes sepan y recuerden, sobre todo en Guayaquil, cuando ganó el alcalde Aquiles Álvarez, ¿a cuántos simpatizantes tomaron en cuenta para apoyar la gestión dentro del municipio? O si se ratificaron los mismos que estaban ya en ese lugar, o si llamaron a unos amigos que eran millonarios para ocupar cargos directivos. Desde ese punto ustedes, que muchos ya han tomado de cruzar a otra vereda o han querido apoyar a otros políticos, sigan haciéndolo. ¿Por qué? Porque la dignidad no tiene el precio de una camisa, no tiene el precio de una sonrisa, peor el precio de armar partidos de fútbol en sus barrios. No, la dignidad suya debe denotar siempre una situación real en lo que refiere a trabajo, en lo que refiere servicios básicos, en lo que refiere transparencia y en lo que refiere también una buena actitud. Porque cualquier sillón, sin hacer énfasis al sillón de Olmedo, debe estar ocupado por un caballero, un trabajador y alguien que esté dispuesto no solamente a trabajar conjuntamente con el gobierno, sino a trabajar para beneficio colectivo, no personal. No podemos nosotros olvidar lo que hoy está pasando y solamente escuchar decir somos víctimas de una dictadura. No, son realmente procesados por acciones y conductas que están tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal y en varias leyes más que podemos nosotros colegir. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Toda tu experiencia, tu conocimiento ha sido verdaderamente valioso. Yo creo que la audiencia también lo va a disfrutar muchísimo. Para todos los que nos siguen, también pueden seguirte. Sí, y gracias a ustedes. Este baño de verdad es necesario para que la ciudadanía no solamente conozca, sino también que revisen y vean y saquen sus propios criterios. Gracias a ustedes siempre. Gracias. Recuerda que todas las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes le emiten. Esto fue Mano a Mano, yo soy Manuela Proaño. Recuerda de seguirnos en todas nuestras redes, comenta, danos un like y hazle share a este video. Nos vemos en la próxima.